Buenas tardes. El día de hoy con mi grupo de trabajo conformado por el señor mayor Jorge Alexander Flechas, señor Rafael Bonilla Liscano, quien les habla mayor Edwin Cedeño Borrero, vamos a abordar el tema número 8 de la materia de geopolítica, el cual consiste en determinar el impacto que tiene para la geopolítica humanística el narcotráfico como fuente de la financiación de la delincuencia organizada transnacional. En tal sentido, hemos planteado la siguiente tesis. Colombia debe necesariamente fortalecer y comprometer todas las capacidades del Estado para optimizar su institucionalidad, fortaleciendo todo el sistema o el aparato judicializar para concretar mecanismos de aseguramiento de las fronteras que permitan mitigar el impacto causado por el narcotráfico, garantizando la seguridad nacional, generando de esta manera el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta la tesis anteriormente planteada, vamos a analizar una serie de pensadores, los cuales tienen unas teorías muy importantes. La que tenemos a Rudolf Kellen, que considera al Estado como un ser viviente, el cual está compuesto por una serie de órganos o elementos, cada uno de los cuales cumple una determinada función y sometido a un proceso evolutivo constante en el que pueden distinguirse varias fases, desde el nacimiento hasta la madurez, el declive y finalmente la desaparición si no se adoptan las medidas necesarias para su conservación. Desde la perspectiva del pensador alemán Friedrich Ratzel, también podemos, quien argumenta que las fronteras son la piel del Estado, que por ende necesitan de la conexión con el exterior y además que las fronteras marcan la extensión hasta donde el Estado ejerce el pleno dominio o poder. El negocio del narcotráfico ha traspasado todas estas fronteras, afectando gravemente la seguridad de las diferentes naciones. Continuando con este desarrollo, podemos hablar de la teoría de Brzezinski, quien nos habla que los estados tienen una capacidad y una voluntad nacional que ejerce un poder más allá de sus fronteras y sin alterar el estado actual y las consecuciones geopolíticas que esto puede traer. Colombia es un pivote geográfico que por su ubicación geopolíticamente pues establece un enfoque de intercambio de información con los países vecinos y pues esto le va a permitir manejar los protocolos pertinentes para así articular todos los esfuerzos y atacar este tipo de amenazas transnacionales. Hablamos también de la política de seguridad y defensa, la cual pues mantendrá todas las capacidades por intermedio de sus fuerzas militares para organizar una política diplomática y fortalecer de esta manera las alianzas con los países aliados. Al hablar de diplomacia, pues hablamos de la teoría de Joseph Nye, del soft power, el cual por medio de esta diplomacia Colombia pues puede articular esfuerzos para así atacar estos tipos de delitos como son el narcotráfico. Finalmente tenemos al almirante Alfred Mahan, el cual con su teoría del poder marítimo indica que el control de los mares requiere una poderosa flota y dominio de todos sus puertos y costas. En Colombia se debe articular esfuerzos para fortalecer la capacidad naval, garantizando un efectivo control de todo el territorio marítimo y fluvial. Teniendo en cuenta los planteamientos desde el punto de vista teórico, podemos plantear ahora una serie de argumentos. Un argumento en referencia de narcotráfico y sociedad. El narcotráfico es un cáncer que afecta a Colombia desde finales de los años 20, del siglo XX, perdón, hacia 1980, cuando no se le prestó la suficiente atención. Y eso, pues, automáticamente, desde el ámbito geopolítico, deja muy mal parada a Colombia porque empiezan a ver a Colombia como ese foco que exporta el mal. El narcotráfico, digo, es un cáncer que afecta y al no ponerse la suficiente atención, hoy precisamente ha adquirido una notoria influencia en la vida cotidiana, que ha afectado el trato, el lenguaje, el gusto, las costumbres, la ética, la moral, y esto pues ha hecho que haya una disfunción y una transmutación cultural que ha afectado todos los sectores sociales. Se ha enquistado en la sociedad precisamente propiciado por ese caldo de cultivo de la desigualdad social, de la falta de educación, que no llega el Estado con toda su institucionalidad a las periferias. Entonces, todo esto afecta a la economía, hace que la economía ilícita adquiera un auge bastante importante en Colombia y se desarrolle a gran escala.
afectando la economía interna, impactando consecuentemente en las relaciones internacionales. También debemos de tener en cuenta otro argumento que es el narcotráfico como un crimen transnacional. Observando aquí la imagen, en América Latina o en Sudamérica, especialmente Colombia, pues, desde nuestro país sale prácticamente todas las rutas del narcotráfico, ya sea hacia Norteamérica, que es su principal consumidor, Europa, Asia y África. Debemos de tener en cuenta que esta dinámica del narcotráfico ha permitido que los estados adopten y modifiquen sus respectivas políticas de manera que sean más eficientes y permitan reducir las vulnerabilidades presentadas por este tipo de fenómenos en la estrategia de la lucha contra el crimen organizado transnacional. No solo se debe tener en cuenta el contexto interno del país y los dilemas que puede enfrentar la nación estatal contra este fenómeno, sino también deben de ajustarse las dinámicas de la escena internacional facilitan la colaboración contra esta amenaza, haciendo efectiva la lucha contra las drogas en el trascender de fronteras nacionales. Hay que tener en cuenta dos conceptos, dos principios importantes. Uno es el Respice Polum, que Colombia hasta finales del siglo XX pues, miraba a Estados Unidos como el único país o actor que podía ayudar a combatir esta amenaza. Hoy en día ya tenemos en cuenta el Respice Omnia, que es articular los esfuerzos favoreciendo la cooperación con los diferentes estados y organismos internacionales, lo que ha permitido el fortalecimiento de las acciones conjuntas en contra del narcotráfico. El narcotráfico aquí se convierte en una fuente de financiamiento de los diferentes grupos armados organizados, de los diferentes grupos de delincuencia organizados, como en Colombia tenemos el ELN, los grupos armados organizados residuales, tenemos los diferentes grupos de delincuencia organizada, y en el exterior pues tenemos la presencia de carteles mexicanos, tenemos la presencia de los carteles italianos y tenemos presencia de un cartel importante que hay que tenerlo muy en cuenta, que es el cartel de los Balcanes, que gracias a esta unión de todos estos carteles ha permitido que este crimen trascienda fronteras y sea de vital importancia o sea algo que nos pueda corromper todo lo que pasa aquí en nuestro país. Continuando con la argumentación, podemos hablar que la política de defensa y seguridad en contra de la delincuencia organizada transnacional. Colombia ha trazado sus fundamentos para atacar el narcotráfico por medio de esta hoja de ruta, la cual le va a permitir verificar y le permite mantener una visión multidimensional de las diferentes amenazas que convergen con el narcotráfico. De igual manera, por intermedio de las diplomacia o el soft power, pues le permite articular esfuerzos con los países vecinos, ya que el narcotráfico es uno de los delitos que ha atacado que ha afectado transnacionalmente diferentes organismos y diferentes naciones. Asimismo, pues geopolíticamente Colombia, por medio de su política de seguridad y defensa, pues puede garantizar alianzas estratégicas para luchar contra este tipo de amenaza, garantizando de esta forma la articulación de esfuerzos, no solo con las naciones vinculadas a atacar el narcotráfico, sino también las alianzas que pueden tener con las diferentes organizaciones como OTAN, Naciones Unidas o la misma OEA, todo con el propósito mancomunado de atacar holísticamente este tipo de amenaza transnacional. En conclusión, Colombia debe adoptar unas políticas fuertes, de una manera integral que permita arrebatar de la ilegalidad, de esa cultura de la ilegalidad a la que nos ha llevado el narcotráfico y traerlos de este lado a través de una educación que haga que la sociedad vea el narcotráfico como algo que debe aborrecer, pero no debe hacerlo solo, debe acudir al soft power, a la cooperación internacional, entendiendo como un fenómeno transnacional. Los países en desarrollo ocupan un eslabón más frágil en la cadena económica transnacional de las drogas. Son países con economías débiles y dependientes, con gran parte de la población sumida en la pobreza y la miseria, con un alto grado de abandono estatal, con fronteras olvidadas y porosas. En el plano de nuestro país, la guerra contra el narcotráfico lo único que ha demostrado es que sostiene imperios criminales, corrupción, falsa conciencia, suspensión de garantías inherentes a un Estado de derecho, desinformaciones sistemáticas y un mercado negro en perpetuo crecimiento.
Los principios de la política de defensa y seguridad responden a las amenazas y a los desafíos de la seguridad desde los nuevos enfoques multidimensionales, fortaleciendo la legalidad estatal y el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción por la legalidad, garantizando potenciar estos principios del Estado en el interés internacional bajo el manejo de la diplomacia. Asimismo, pues esto le va a garantizar todos los esfuerzos mancomunados en pro de sostener la seguridad global en el tablero mundial.